Los saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Eterno por darnos la oportunidad de volver a presentarnos ante ustedes a través de los medios de esta su estación, Radio Resplandecer. Le damos gracias también a lo Eterno por todos aquellos nuestros amigos y hermanos que tuviesen de estarse uniendo hoy en este día a través de los diferentes medios. Queremos seguirnos motivando, impulsando para que juntos nos unamos a orar por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Vamos a seguir nosotros haciendo lo que la bendita palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios no solamente nos dice, sino que a la misma vez también adquirimos bendición cuando nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios nos advierte, nos dice. Por ejemplo, en el Salmo 122, versículo 6, nos dice de una manera muy enfática: orar por la paz de Jerusalén. Y nosotros vamos a seguir impulsándonos, vamos a seguir motivándonos los unos a los otros para no dejar de orar por el pueblo de la Biblia, por el pueblo judío, por el pueblo de Israel. Claro, estamos conscientes de que también hay mucho grupo, muchas personas en las cuales no lo miran como algo importante, o solamente lo miran como algo que como cualquier otro acontecimiento de cualquier otro conflicto que hay alrededor del mundo, y no se dan cuenta que lo que pasa en el Medio Oriente, no, especialmente con el pueblo de Israel, no se queda ahí, sino que va trayendo repercusiones a nivel no solamente regional, pero a nivel mundial. Pero hoy en este día quiero invitar a todos nuestros amigos, hermanos en la fe, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que continuemos orando por el pueblo de Israel. Vamos a seguir nosotros, como ya lo mencioné, vamos a seguir motivándonos a orar por el pueblo de la Biblia, a orar por el pueblo judío. Hay muchas narrativas negativas en contra del pueblo de Israel, y nos conviene que cada uno de aquellos en los cuales hemos reconocido que nuestra salvación por gracia viene a través de aquel que se manifestó como un judío, y reconocemos que el libro santo que tenemos en nuestras manos es un libro de la historia del pueblo judío, de un pueblo que a través de las edades, imperios, reinos, lo han maldecido, pero sin embargo es un pueblo indestructible porque Dios así lo estableció. Sigue en pie, y nosotros tenemos la historia del libro o la historia del pueblo judío, precisamente es en la bendita palabra de nuestro Dios. Bueno, entonces queremos motivar a nuestros hermanos, no a aquellos que ya se han convencido a sí mismos de no solamente ignorar al pueblo de Israel, sino aún también han tomado una actitud antisemética en contra del pueblo judío. Pero queremos dirigirnos una vez más y seguir impulsando a nuestros hermanos para que nos unamos a orar por el pueblo de la Biblia. Y queremos volverle a hacer mención, si usted tiene alguna pregunta concerniente al pueblo de la Biblia, al pueblo judío. Creo que hay bastante, y como hemos tenido en diferentes tiempos, algunos que nos han comentado, y vuelvo a repetir esto, ¿verdad? Porque lamentablemente, vamos a decirlo así, de 10 personas que se comunican querer información sobre el pueblo de Israel, 8 a 9 son tan negativos. O sea, es un porcentaje muy mínimo en el cual es positivo concerniente al pueblo de la Biblia. Pero queremos nosotros, ¿verdad?, bendecirlo y traerle información bajo la bendita palabra de nuestro Dios concerniente al pueblo de la Biblia, al pueblo de Israel, especialmente entre nosotros como iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles. Bueno, queremos dar una información como una motivación para que encontremos nosotros una causa por la cual debemos hoy en este día mantenernos orando por el pueblo de la Biblia. Claro, lo hacemos todos los días, pero hoy en este día hacemos énfasis en ciertos puntos, y hoy queremos tomar sobre este punto en cuestión de la información, o más bien del conflicto que tiene Israel
por medio de los centros informativos. Y para ello queremos dar alguna breve información para que nosotros nos fijemos y tomemos más conciencia en la importancia de orar por el pueblo de Israel, especialmente por lo que vamos a estar elaborando hoy en este día. Ok, vamos a dar una breve información solamente, como siempre lo hacemos, porque es mucho lo que podríamos declarar, pero solamente nos reducimos a ciertos puntos importantes en los cuales hoy debemos de enfocarnos para orar por el pueblo de la Biblia. Y es sobre esto, que los ataques por medio de los gigantes de las medios de comunicación no cesan de seguir atacando al Estado judío por medio de falsas acusaciones. Y esto es importante porque sobre esto siguen acarreando sobre el pueblo judío alrededor del mundo, especialmente en los países de Europa, en los países de América, desde Canadá hasta la Patagonia. Siguen acarreando hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel, odio y destrucción. Decimos falsas por declaraciones por el hecho de lo que hemos mirado en el pasado y lo que hemos estado mirando hasta el principio. Entonces vamos a dar alguna breve información para que nosotros tomemos conciencia sobre qué tan fuerte y tan descarada es la actitud antisemética y los ataques por medio de los medios de comunicación en contra del pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel, y qué tan rápidos, qué tan pronto se prestan para dar información negativa. Entonces nosotros precisamente vamos a hacer eso, vamos a estar desmintiendo lo que tal vez usted ya ha escuchado en una forma u otra y ha acarreado resentimiento en contra del pueblo judío, en contra del pueblo de la Biblia. Por ejemplo, vamos a dar algunas breves información sobre ello para que nosotros tomemos más conciencia y lo que ha ocasionado sobre esto. Decía de las falsas acusaciones y decía que los ataques por medio de los gigantes de la media, o sea, de los centros de comunicación en contra del pueblo judío. Por ejemplo, vamos a dar una breve información de los diferentes sucesos que han pasado o han ocurrido en el pasado, y estos gigantes de las comunicaciones las han tomado para torcer y dar narrativas falsas y acusaciones en contra del pueblo judío. Y todo esto ocasiona que aumente el veneno del antisemitismo en una sociedad que por sí ya está dañada con el virus del antisemitismo. Por ejemplo, el 17 de octubre del 2023, por sus cifras se conoce como la BBC y The New York Times, acusan a Israel de haber bombardeado el hospital Al-Aqsa. Eso lo acusaron sin dar ninguna detención. Rápido entró la acusación. Pero sin embargo se probó que el incidente fue causado por un lanzamiento fallido de un cohete por parte del grupo Yihad Islámica Palestina. Pero sin embargo, tanto la BBC y New York Times y también la CNN rapidito dieron información y acusando al pueblo de Israel que estaba atacando y bombardeando los hospitales. En marzo del 2024, Al Jazeera publicó que una mujer proclamó que los soldados de Israel violaban y mataban mujeres en el complejo médico de Al-Shifa. Después de las investigaciones, se manifiesta que la mujer admitió que era falso. Pero sin embargo, estos centros como Al Jazeera rapidito dio la información y la noticia corrió como pólvora, dañando, vuelvo a repetir, el corazón, la mente, dañando y envenenando el corazón de una población que por sí ya está dañada con el antisemitismo, como es Europa y los diferentes países aquí en América. El servicio árabe de la BBC publicó que según
las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, hay más de 54,000 personas que han muerto desde el inicio de las hostilidades. Ahora, esto es importante que lo consideremos por cuestión de que sin dar claridad de cuáles de esos fallecidos son terroristas y son civiles, solamente dan una cifra. Ahora es bien importante que lo entendamos también de quién es el que da las cifras de estas fallecidos o de las personas que han muerto. Son las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza que están controladas por el grupo terrorista Hamás. Y sin embargo, ¿qué tan rápido se da la información negativa por medio y solamente estamos mencionando unos cuantos, poquitos, como la BBC, como Al Jazeera, como el New York Times, o de estos en los cuales, vuelvo a repetir, que solamente son unos poquitos, pero en realidad son muchos aquellos en los cuales toman una información por medio de alguno de las autoridades de la Franja de Gaza y rápido la hacen válida la información sin tomar ni siquiera un minuto para detenerse y hacer una investigación más profunda si lo dicho es algo verdadero o es falso. Pero lamentablemente cuando lo toman, lo publican, lo anuncian y el daño ya está hecho. Aún BBC News Mundo en español declara que es una carnicería total, que reporta la muerte de decenas de palestinos en el tercer día de ataque israelí cerca de los centros de distribución de ayuda en Gaza, o sea, esto el mes de junio del 2025. Y esas son las acusaciones de BBC Noticias del Mundo o BBC News Mundo. Hace esa declaración. Y sin embargo, cuando se trata de dar una información del pueblo de Israel, lamentablemente no lo creen. Ahora, es tan sin sentido la narrativa en la cual mencionan, aún diciendo que fueron tanques, drones y helicópteros que dispararon contra civiles cerca de un centro de distribución en Gaza. Esto lo declaró el portavoz de la Agencia de Defensa Civil de Gaza dirigida por Hamás. Esto lo mencionan ellos y sin embargo los otros gigantes de la media lo toman y lo hacen una realidad sin hacer ni siquiera una investigación. Entonces todo eso es tan dañino que precisamente ha llevado al pueblo de Israel a ser odiado, despreciado, ya no solamente por una región o un país, sino que ahora por diferentes países y en diferentes lugares. Ahorita vamos a estar dando alguna información también sobre ello. Pero aún David Mencer, el portavoz del gobierno de Israel, desmiente sobre disparos a civiles por medio de las fuerzas de defensas de Israel. Ahora, fijémonos, si Israel hubiese atacado con drones, con tanques, con drones y helicópteros, en realidad, ¿cuántos hubiesen fallecido? Pero sin embargo, la cifra que mencionan es completamente muy poca. ¿Okay? En sí, los diferentes medios ni siquiera se ponen de acuerdo. Unos dicen que fueron 29, otros que fueron 32 y otros que fueron menos, otros que fueron más. O sea, no hay una claridad en sí. Si esto se hubiese llevado a cabo, este ataque por medio de tanques, drones y helicópteros, en realidad sí sería como la falsa narrativa que menciona BBC de que hubiese sido una carnicería en los centros de distribución de alimentos para la población en Gaza. Ahora, aún también sobre esto, el gobierno de Israel mostró videos tomados por drones mostrando a terroristas de Hamás atacando civiles en centros de distribución. Y es algo irónico porque esta información que da el gobierno de Israel, muy pocas
agencias de información lo toman como algo verídico y ni siquiera lo anuncian, ni siquiera lo publican. Pero sin embargo, cuando es una información llevada por alguna de las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza o el portavoz de la Franja de Gaza, lo toman con tanta facilidad y lo anuncian con tanta rapidez. Entonces digo que todo esto es importante que nosotros lo tomemos y lo consideremos, porque si no es así, entonces nosotros mismos nos vamos a estar haciendo daño sobre eso. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado de toda esta propaganda antisemética, porque no es otra cosa sino una actitud antisemética en la cual se está llevando, o más bien este tipo de conflicto, de guerra por los centros de información, en lo cual Israel está combatiendo en este tiempo, solamente están alimentando ya al espíritu antisemético en el cual ha controlado ya las masas. ¿Y cuál es el resultado de toda esta propaganda antisemética que ha llevado a qué? Primeramente, solamente en lo que es en lo que tiene que ver en estos días, vamos a decirlo así, especialmente el mes de mayo y el mes de junio, o en una manera más corta a lo que estamos declarando aquí. En mayo 21, cuando Yavon Lisinski y Sarah Milgram, esos dos fueron tiroteados a la salida de una gala de jóvenes diplomáticos organizada por el Comité Judío Americano, aquí en el país, en la ciudad de Washington. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre esto? De todas estas falsas narrativas que han presentado, han precisamente llevado a que se levanten en un lugar o en otro gente en las cuales han acarreado no solamente resentimiento, sino odio, y un odio asesino en contra del pueblo judío, el pueblo de Israel. Un hombre de origen egipcio lanza bombas incendiarias contra una manifestación pro-israelí en Colorado, Estados Unidos, hiriendo a una decena de personas el 1 de junio del 2025. Vuelvo a repetir. Estos ataques son causados por las falsas acusaciones, por los medios de información que solo siguen alimentando el antisemitismo. Ahora, ¿por qué damos esta información? Para que nosotros mismos tomemos conciencia de ello y estemos alerta, estemos guardando nuestro corazón, que nuestro corazón no sea lleno de esta información antisemética en la cual ha estado envenenando las masas. Ya lo miramos en las muchas manifestaciones en los diferentes países de Europa y por los diferentes líderes a nivel mundial, aún por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que cuando los palestinos o el dirigente, voy a decirlo así, el portavoz de Hamás, dio la información sobre que Israel estaba atacando los centros de distribución de alimentos para los civiles en la Franja de Gaza, rápido lo aceptó. Pero cuando Israel dio la información, aún mostrando videos de drones donde los terroristas del Hamás estaban atacando a los mismos civiles para que no tomasen provisiones, porque los están usando como una falsa narrativa de hambruna en contra del pueblo de Israel. No lo aceptó, sino que aún mencionó diciendo que era necesario que hubiese una investigación profunda. Entonces, todo esto lo podemos mirar en una forma tan descarada que no solamente ha tomado a la gente común, al populacho común, sino aún también a los dirigentes de las naciones de la tierra, aún al representante de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y otros muchos más dirigentes en los cuales por la mucha mala información o información falsa, información torcida, narrativas completamente distorsionadas por los gigantes de la media, han impulsado precisamente a esto, a que el espíritu del antisemitismo siga aumentando, siga creciendo y lamentablemente
ha seguido envenenando a mucho pueblo llamado cristiano. Así que los invitamos para que nosotros nos unamos en oración y tomemos en consideración que Israel no solamente está combatiendo un frente, o sea, no nomás estuvo en la Faja de Gaza, en el pasado estuvo en la Faja de Gaza, estuvo en Judea y Samaria, al sur del Líbano con el grupo terrorista Hamas, con los yihadistas en Siria, aún los yihadistas desde Irak, con los hutis en Yemen, aún también con la presión y los ataques de Irán hacia el pueblo de Israel, pero aún así también siguió bajo la presión diplomática por los diferentes organismos de las Naciones Unidas, como la Corte Penal Internacional, de la Corte de Justicia, donde fue acusado también por diferentes países de cometer genocidio y usar la hambruna como una herramienta de guerra. Todo esto son conflictos, pleitos en los cuales Israel está continuamente combatiendo, especialmente que es uno de los más dañinos, que es en los centros de información. ¿Por qué? Porque siguen envenenando no solamente a una persona, a una nación, a una raza, sino lamentablemente al mundo entero por sus falsas narrativas en contra del pueblo judío. Y vamos a orar por el judío de la diáspora, vamos a orar por el pueblo de Israel, vamos a orar por el primer ministro de Israel, vamos a orar que el Señor los note de sabiduría espiritual y fortaleza para seguir confrontando esta guerra de información. Así que nos unimos diciéndole al Eterno una vez más. Invito a todos y cada uno de mis hermanos que nos unamos en oración diciéndole al Altísimo: bendito Dios, venimos delante de ti una vez más, Señor Jesucristo. Mi Dios, nosotros no podemos hacer mucho, sino pedirte, mi Dios, clamarte que extiendas tu mano, Señor, por tu pueblo Israel. Que notes de sabiduría al primer ministro de Israel, que notes, Señor Jesucristo, también de fortaleza a cada uno de los dirigentes entre tu pueblo Israel, que esos diferentes frentes en los cuales se están confrontando, mi Dios, tú les des la victoria, especialmente en este frente de las falsas narrativas en contra de tu pueblo Israel. Solo tú, Señor, puedes traer claridad, mi Dios, y verdad a las masas, porque es mucha la información negativa y sin embargo son pocos aquellos en los cuales están dispuestos a dar una información amplia, una información, Señor, con verdad concerniente a la situación que está confrontando tu pueblo. Nosotros seguimos pidiéndote bendición por tu pueblo Israel. Bendición, Señor, por tus líderes, por los líderes espirituales, por los soldados, por los rehenes que todavía están en cautiverio. Y te pedimos también, Señor, por el judío de la diáspora. Extiende tu mano sobre ellos, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y te seguimos pidiendo también por nosotros como iglesia. Guarda nuestro corazón en ti, Señor, y líbranos de esta actitud antisemética. Por amor a tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios sigue en pie, mis hermanos, en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Sigue en pie la palabra de Dios diciéndonos: y yo maldeciré a los que te maldijeren y a los que te bendijeren, bendeciré. En ti está la decisión: unirte con aquellos que desprecian, enjuician, atacan y aún intentan matar al pueblo judío, o aquellos que los han matado, o te unes para bendecir al pueblo de Israel orando por la paz de Jerusalén. Tú haces la decisión: ¿quieres bendición o quieres maldición? Dios te bendiga.